Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nos enseña esta palabra la importancia o la necesidad de estar en constante aprendizaje, en constante crecimiento en la vida de oración. Es una tarea pedagógica, didáctica, y por tanto no debemos descuidarla, no debemos decir, bueno, ya yo sé orar y no crezco más en ella, sino que constantemente hay que estar creciendo en esta, digamos, acción que a la vez debe ser muy característica, muy propia de nosotros como creyentes. Y aquí entonces que tengamos como siempre ese deseo de aprender un poco más, y bueno, hay talleres de oración y hay maestros de oración y el director espiritual te enseña algunos métodos. El catecismo de la iglesia trae en su cuarta parte toda una doctrina sobre la oración, las diversas formas de oración, trae toda una explicación del Padre Nuestro, la oración del Señor. Hoy la palabra, por ejemplo, la antífona nos recuerda que hay que llamar a Dios Padre, y ya ese es principio de oración porque eso nos llena de confianza para acercarnos a la oración. Entonces eso, no descuidar, pero como algunas otras experiencias, la mejor manera de aprender es la práctica. Así como cuando uno está aprendiendo a manejar bicicleta, ¿cuál es la mejor manera? Montarse en la bicicleta. A patinar, también montarse en los patines. Entonces hay experiencias como la oración que se ejercitan y se aprenden y se crece ellas en la práctica. Por tanto, se nos invita a la asiduidad, a ser constantes en la oración, a que no pase un día de nuestra vida sin tener ese encuentro con Dios Padre, en nombre de Jesús, en la oración. Y en la medida en que más oremos, ciertamente también crecemos en la calidad de nuestra oración. Pero además de aprender y entendiendo lo valioso y lo importante y lo necesario que es la oración en nuestra vida, tenemos que enseñarla también a los que vienen atrás. Enseñar a las nuevas generaciones la necesidad y la importancia de orar y ser testimonio de oración. La mejor manera de ser un maestro de oración es ser un testimonio de oración. Jesús, hoy vemos, o los discípulos, quieren aprender a orar, pero ¿qué es lo que los mueve a hacer esa petición? Enséñanos a orar, que ven a Jesús orando. Dice el texto, estaba Jesús orando en cierto lugar. Y no es la primera vez, Jesús lo vemos orando muchas veces, en muchas ocasiones en los evangelios, especialmente en este evangelio de San Lucas. Por tanto, es un testimonio de oración. No debemos orar para que nos vean, pero sí nos deben ver orando. Y esa constancia de Jesús en la oración fue lo que motivó a sus discípulos a aprender a orar y a orar bien. Entonces, seamos testimonio de oración. Que vean que somos hombres y mujeres de oración. Que confiamos en Dios, que nos abandonamos en Dios, que esperamos en el Señor. La fuerza de la atracción, sin duda alguna, hace mucho más. Convence mucho más, arrastra mucho más. Por tanto, vamos a crecer cada vez más en nuestro espíritu, en nuestro aprendizaje y en nuestra práctica de la oración. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Feliz día.